Hola amigos, ¿cómo están? Soy Andrew con GC Termite Control y el día de hoy voy a tratar de ayudarlos en entender cómo es que medimos las casas para fumigarlas. Ok, lo primero que uno tiene que hacer para poder sacar la calculación del tamaño de una casa para una fumigación es conseguir las dimensiones, ya sea la longitud de cada pared, igual con la altitud, ya sea si la casa es de un piso, de dos pisos, si tiene un attic que esté alto o si está levantada del piso también la casa. Todo eso puede hacer que varíe la altitud y pues claro, la longitud es una cosa fácil de solamente medir la pared y de ahí podemos conseguir la información. Bueno, voy a darles un ejemplo básico para que se pueda dar una idea de qué es lo que estoy hablando. Aquí le voy a dibujar lo que viene siendo una casa. Disculpen mis obras de arte. Digamos que de este lado está el garage. De este lado está la puerta de enfrente. Espero lo puedan ver ustedes bien. Digamos que esta pared de arriba son 40 pies. Estas son 20. Estas son 40. Para hacerlo fácil hay que hacer todo mitades, 20 y 40, ¿ok? Digamos que la casa viene siendo de un piso. La altitud media de una casa de un piso va a ser normalmente 12 pies si está en concreto la fundación. Esto va a ser 10 pies para lo que viene siendo el primer piso y un promedio de 2 pies para el ático. Para lo del ático se tiene que usualmente sacar el punto más alto, se mide del punto más alto al punto más bajo del ático y se saca la mitad de eso y eso usualmente te da el promedio de la altitud del ático. So, digamos que de un piso con un ático promedio, entonces va a ser por 12 pies de altura. Ok, ya que tenemos nuestras dimensiones de la casa, entonces podemos hacer nuestras calculaciones. En este caso, como es una forma de L, la vamos a tener que dividir en dos cuadros para poder sacarle el volumen. Y aquí la corto y tenemos un cuadro en la parte de abajo y un rectángulo en la parte de arriba. Ya es muy fácil con estas formas. Solamente necesita buscar las fórmulas y le va a dar el volumen de la casa. Aquí vendría siendo 20 por 40 por 12 y para este cuadro de aquí va a ser 20 por 20 por 12. So, el rectángulo es 20 pies de ancho por 40 pies de largo por 12 pies de altura y el cuadro pues es 20 pies por 20 pies de ancho y de largo por 12 pies de altura. Y ahora solamente necesitamos sacar las calculaciones. Dejen agarro una calculadora y sacamos los números. Perfecto. Entonces, con nuestra calculadora ya podemos sacar 20 por 40 por 12 y eso nos va a dar un total de 9600. Ahora nos vamos al siguiente cuadro y ese va a ser 20 por 20 por 12 y eso es un total de 4800. Sumamos estos números y nos da un total de 14.400 pies cúbicos. Ese es el volumen de la casa y es lo que necesitamos para nosotros poder fumigarla. Entonces, aquí muy importante, como se maneja comúnmente cuando se pide o se ordena una fumigación, se ordenaría como un 15M.
los números, en vez de decir 9600, 4500, 3800, 15700 o ya digamos una infinidad de números, no es como comúnmente se maneja. El número se hace round up. Básicamente, si es 4600, lo vamos a hacer un 5000. Y luego ese 5000 lo vamos a hacer solo un 5. Todos los números los vamos básicamente a dividir entre 1000. Lo hacemos round up y ese va a ser el tamaño de la casa. Igual, como este fue un 14.400 pies cúbicos, le quitamos los 3 ceros, va a ser un 14.4, es como se tiene que hacer round up, va a ser un 15M. Aunque sea un 14.100 o 14.300, de todas maneras se va a hacer round up, nunca se va a hacer para abajo, porque lo que queremos hacer es que haya suficiente volumen de fumigante en la casa para que pueda controlar la plaga que estamos tratando, que usualmente va a ser la termita de madera seca. Ya con esta información se mete a una calculadora especial que le pone uno los datos como la velocidad del aire, la humedad, la temperatura en el momento de inyectar el fumigante, y ya nos daría la cantidad necesaria que sería para hacer el tratamiento de una forma buena y que así lo podamos garantizar. Espero esto les ayude. Esta es una forma muy básica de cómo medir las casas. Claro, uno tiene que salir y medir primero. Estos números son muy básicos. Esta casa sería una muy chiquita, pero ustedes midan su casa, saquen el volumen y así se pueden dar una idea de lo que les puede costar la fumigación, o de comprobar de lo que le estén vendiendo sea el producto que usted necesita. Si tiene alguna pregunta, déjemela en la caja de comentarios de aquí abajo. Si le gusta el video, por favor suscríbase a nuestro canal, y cualquier pregunta llámenos al 619-421-2101 o visítenos en línea en gctermitecontrol.com. Claro, para esto usualmente va a contratar a alguien que va a ir y va a medir su casa. Asegúrese de que sea alguien con licencia, y de nuevo, si necesitan ayuda, no duden en llamarme a mí. Perfecto, tengan un muy buen día y felices fiestas.